Que esta semana el ex superintendente Luis Carlos Leal reveló que fue Jaime Ramírez Cobo, asesor de Laura Sarabia, investigado por la UNGRD, quien entregó las hojas de vida para contratar a los interventores que él nombró y que no hicieron nada. Yo sé que Leal fue compañero tuyo, pero también ha sido una persona que ha salido del gobierno, que el propio presidente tuvo que sacarlo de la superintendencia. ¿Qué fue realmente lo que pasó ahí con esos interventores y por qué quieren meter a Laura Sarabia en todo esto? Desde el momento mismo en que se nombran estos 3 interventores, empiezan a aparecer denuncias en Nariño, en el Cauca, en Cali, de contratación, de concentración de pagos y de manejos irregulares. Eso ya se le había advertido al anterior superintendente de salud. Sin embargo, solamente hubo acciones, a mi juicio, bastante extemporáneas en octubre. Porque una cosa, digamos, es hacer un ejercicio de control social y político y denuncia, pero cuando se está frente a la Superintendencia de Salud, si tienes 3 EPS intervenidas, tu función es ejercer el control para no dejar que haya un saqueo de los recursos públicos de la salud, y tienes muchos mecanismos, un tablero de control, el propio nombramiento de los interventores, que ya ha dicho Leal que las hojas de vida se los pasó Cos, que es una persona, digamos, cercana a Laura Sarabia, trabajaba con Laura Sarabia, pero finalmente él es quien los nombra. Es decir, cuando uno es funcionario público, uno tiene que tener el criterio para poder decir que no, para poder examinar las hojas de vida. Esas hojas de vida de esos 3 interventores nombrados que están presuntamente vinculados con direccionamientos de pagos con Mario Urán, están vinculadas claramente a Lochar y a Ilan Francisca Toro. Es decir, una investigación somera sobre la trayectoria de esos interventores permitirían identificar que ellos tenían vínculos con estos sectores políticos. Entonces, en ese sentido, si asumimos una responsabilidad como funcionarios públicos, tenemos que tener el criterio para decir que no. Y en este caso yo sí quiero ser reiterativa. Toda esta situación ya está denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Si hay funcionarios del gobierno de Gustavo Petro comprometidos en hechos de corrupción y direccionamiento de estos recursos, deben asumir frente a las autoridades, deben pagar. En eso tenemos que ser implacables y absolutamente claros. Aquí la corrupción no se la inventó Gustavo Petro, porque también quiero decir que frente a lo de la W y este nuevo señalamiento del laberinto de la corrupción, a mí me parece que hay una injusticia. Decir entonces que el jefe de la corrupción en la salud es Gustavo Petro es un exabrupto, es inaceptable, me parece un acto de manipulación ante la opinión pública y una falta de ética periodística, porque Gustavo Petro evidentemente tomó medidas, él mismo removió los interventores, esos 3 interventores que presuntamente están vinculados con los direccionamientos de recursos de la salud corruptos de Mario Urán a través de Cosalud fueron removidos por el presidente Gustavo Petro, pero además él posteriormente hizo con el nuevo superintendente las denuncias de Cosalud. Hay denuncias gravísimas. La última que habíamos hablado en palabras mayores es cómo así que Cosalud crea una empresa de papel autorizada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Estos fueron actos administrativos hechos en la administración de Juan Manuel Santos por hoy opositores de la reforma para que se crearan empresas de papel. Una empresa de papel con patrimonio de 10 millones recibió un préstamo de un banco por 200.000 millones. Lo respaldaron con recursos de los colombianos y luego cuando se interviene la embargan. Esa misma Cosalud es la que tiene empresas offshores, pero es que las empresas offshore no son nuevas en el sector salud. Ya nosotros hemos denunciado los mecanismos de saqueo. Hay denuncias muy serias de parte nuestra con dónde está la plata, dónde está Vicente Calvo, que espero que lo inviten acá para que explique ese sí todo el entramado, que ahorita ya se está mostrando como si fuera de autoría de otros, cuando Vicente Calvo, a través de dónde está la plata, y esto reposa en la Fiscalía General de la Nación, ha demostrado cómo, inclusive con recursos de los colombianos, se pagan cuentas del grupo Keralty. Sí. Del grupo Carolina,
Vamos a ir por partes que yo creo que puede ser más pedagógico. Si no te importa, vamos desgranando porque es que hay Claro que muchísimas sí, no hay preguntas. problema. Hay muchísimas preguntas y una de las cosas que más nos critican es que no seamos claros y contundentes. Es decir, primero, me estás diciendo que Leal, el superintendente, fue el mandadero de camarilla de Laura Sarabia y de Roy y fue y nombró a los interventores que ellos le propusieron. Lo está diciendo el propio Leal. El propio Leal está diciendo, me entregan unas 3 hojas de vida y yo los nombro. Listo. Si yo tengo dudas sobre eso, pues no los nombro. Y es el propio presidente el que saca Leal entonces. Y a los interventores. Y a los interventores. El presidente, el que cambia al superintendente y a los interventores. Que les quede claro a la gente, entonces, que es Petro directamente el que le corta la cabeza a Leal y a los interventores directamente. Y el propio presidente de la República lo dice en un X. Es que el problema, es decir, la salida de Leal no es porque haya denunciado la corrupción, como supuestamente lo quiere hacer los medios de la oposición, es porque no ejerció el control. Es que tú no puedes nombrar 3 interventores y escudarte que los nombraste porque te los recomendó un tercero y esos interventores terminar en presuntos hechos de corrupción con un tipo como Urán y no removerlos. Lo que te había que hacer era removerlos porque esas EPS están bajo el control de la superintendencia. Ahí había que ejercer era control. Muy bien. Mientras Mauricio mira si hay alguna pregunta de su público, te voy a preguntar una. ¿Tú estuviste comiendo con Roy? Me preguntan aquí esta semana. Hubo una reunión que estaban diciendo donde estuvimos Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro y una cantidad de gente. Pues yo quiero que me informen esa reunión y cuáles fueron las conclusiones. Jaime Duzán y una cantidad de gente para hablar sobre los asuntos del pacto. Quiero que me informen qué fue lo que concluyeron en esa reunión. Porque lo que yo he planteado con todos los integrantes del pacto histórico es lo mismo que he planteado en público, en privado, por YouTube, por escrito. ¿Qué es lo que he planteado? Que tenemos que constituir una colectividad democrática, que hayan listas cerradas. ¿Y por qué listas cerradas? Y eso lo quiero explicar. Porque la posibilidad de que haya mujeres que lleguen al Congreso de la República es a través de listas cerradas. Si es lista por voto preferente, lo más seguro es que solo ganen hombres. Entonces la lista cerrada permite que haya paridad y que lleguen mujeres. Pero que estas listas no pueden ser conformadas por bolígrafo. Eso es lo que se le ha planteado al pacto histórico. Estas listas deben estar organizadas por una consulta popular abierta, porque la mayoría de los ciudadanos no estamos afiliados a los partidos políticos del pacto, son 250,000 afiliados, el progresismo son millones que deben participar, votar, para que se defina el orden de esas listas. Eso es lo que hemos dicho, en público, en privado, por escrito, y lo ratificamos. Frida Rojas te pregunta, ¿y por qué no sacaron a la Sarabia, que fue la que lo mandó a nombrarlos? A ella sí la premian con ser la canciller. Bueno, esa es la decisión de Gustavo Petro. Vuelvo e insisto, allí es donde se tiene que preguntarle al presidente Gustavo Petro por qué toma ese tipo de decisiones. Hay una pregunta que tengo y yo quisiera que me dijeras, ¿quién es este personaje? José Ramón Díaz Sosa, de nacionalidad de República Dominicana, y qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en la costa Caribe en cuestión de salud. Bueno, mira, es que aquí hay varios entramados y varios asuntos para que lo veamos de manera más estructural. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros entregamos estos billones de pesos a las EPS, ¿cierto? A las EPS por normas expedidas por Juan Manuel Santos en ese gobierno y en el gobierno de Duque, que tenemos que derrotar en el Congreso con la reforma a la salud, ellos pueden construir empresas de papel que tercerizan esos recursos. Esos recursos ellos los tienen que contratar con IPS, con clínicas. Ahí está la Clínica del Caribe, ahí está una clínica oncológica de la cual hace parte Urán. ¿Cuál es el problema de fondo? Que en Colombia no hay una regulación tarifaria. Eso es lo que está proponiendo la reforma. Entonces yo soy una EPS, recibo billones de pesos y contrato mis propias clínicas por lo que yo quiera. Eso lo denunció el ADRES, que había procedimientos por 3 millones de pesos, un procedimiento que cuesta 3 millones de pesos, lo facturan por 700 millones de pesos y por ahí sacó la plata. Entonces allí es donde aparecen empresas offshore en España, en República Dominicana, y esas empresas offshore en España y en República Dominicana
por la puerta de atrás, por la vía de esa sobrefacturación, tercerizando la EPS con empresas de papel para hacer contrataciones que no puedan ser seguidas por los organismos de control, salen y hacen los negocios. Ahí es donde está Venus Investment. Venus Investment, que está en España, es una de estas empresas, entidades financieras que tienen su, su personería jurídica en el exterior. Pero ¿qué es lo que no le dicen estos medios de comunicación? ¿Quiénes son los que dirigen a Venus Investment? Y es el laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos. Ahora sí cuéntanos, porque por ahí vemos a Cosalud, debajo está el señor Mauricio Urán, que por cierto, por ahí salió un youtuber, que ahora vamos a ver quién es ese youtuber. A decir que tú, pues, que tú eres como que la madrina de Mauricio Urán, una cosa así prácticamente. Y no, es que Pablo, es increíble, pero es que cuando ustedes sepan quién es el youtuber que salió diciendo eso, les va a dar un ataque de risa. Mario, no, acabaron de, lo último que dijeron fue que Mario Urán había sido novio mío. Y yo les voy a contar. Qué suerte tiene el hombre. Lo vi una vez en mi vida y les voy a decir quién es él. Yo era parte de la Gran Junta Médica Nacional como presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes y estábamos en un proceso de discusión de la ley estatutaria en salud con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su ministro Alejandro Gaviria. Ahí vi yo a Mario Urán, porque Mario Urán, yo te voy a decir quién es si lo conoces muy bien, fue el director de Caprecon, nombrado por Mauricio Santamaría y posteriormente para el proceso de liquidación de Caprecon, y ese proceso lo continuó posteriormente Alejandro Gaviria. Mauricio Santamaría y Alejandro Gaviria sí les pueden decir muy bien quién es Mario Urán, que ha sido un hombre que ha sido subsecretario de Salud y que yo lo conocí en una mesa de discusión con el equipo de trabajo de Juan Manuel Santos y el Congreso de la República sobre la ley estatutaria. De resto no tengo ni una sola comunicación, contacto, trato, amistad, ni mucho menos amor, porque ya dicen que es novio mío. Pero es que además que la gente que nos está oyendo, que sepan que es que el señor Mauricio Urán es el cerebro. Mario, es que ahí pusieron el nombre mal en la W, hasta ni pusieron el nombre bien. Es Mario Urán. Uy, Mario Urán es el cerebro que direccionaba los pagos de las 18 IPS. Ahora sí, explícanos este cuadrito, espero que el cuadrito esté bien hecho. Entonces, como te digo, esto hace parte de las denuncias que ya había adelantado el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, Mario Urán se presenta como un vocero del gobierno nacional con mucha información sobre el gobierno nacional. ¿Cómo llegó la información que él tenía de los detalles de las intervenciones del gobierno nacional? Eso lo tiene que resolver la Fiscalía General de la Nación. Necesitamos que lo manifieste la Fiscalía. Y Mario Urán lo que hacía era que desde Bogotá, con los 3 interventores que nombró Leal, y que Leal dice que fueron 3 hojas de vida que mandó Sarabia, esos interventores hacían el direccionamiento de recursos a esas IPS. Y desde luego, pues ese ordenamiento lo hacía él desde Bogotá a través de esas 3 EPS intervenidas. La denuncia que plantea Leal y que luego complementa el presidente Gustavo Petro es que estos recursos salían a través de Cosalud. Del cual era asesor Mario Urán. Por eso es que Mario Urán termina vinculado, porque se encuentran correos de Mario Urán con Cosalud donde direcciona que los recursos de estas 3 EPS pues se vayan a estos paraísos fiscales, empresas offshore. Pero lo que no dicen los amigos periodistas es que quién preside esta empresa de Venus Investments, eso sí no lo dicen. Nada más y nada menos que la expresidenta de Sanitas. Estamos hablando de Sanitas, Carolina Buendía de Sanitas. ¿Por qué no le dicen eso al país? Que son los mismos de Sanitas, del grupo Keralty, los que están metidos en esto. Y también, ¿por qué no le dicen que Mario Urán, nombrado por Mauricio Santamaría y posteriormente seguido por Alejandro Gaviria, pues es cercano a ellos, no a Carolina Corcho? Entonces, todo este proceso está denunciado en la Fiscalía General de la Nación. Y dicho sea de paso, ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación? Nosotros todas estas denuncias, estas investigaciones académicas que nosotros hemos hecho, están radicadas en la Contraloría General de la República. En la Fiscalía General de la Nación hace alrededor de un año no hay una sola respuesta y pronunciamiento de los organismos de control. La Contraloría se pronunció hace 6 meses, pero no volvió a pronunciarse. Y en ese vacío,
es donde anida la especulación. Y vuelvo, insisto, si hay funcionarios del gobierno, el presidente Gustavo Petro, comprometidos en estos, tienen que caer también ahí, eso de donde sea. Pero que no me omitan también los otros, que no me omitan la participación de los Pastrana y los Santos en esta junta directiva de Ecosalud, porque ¿quiénes eran la junta directiva de Ecosalud? A través de la cual presuntamente Urán sacaba esa plata para los paraísos fiscales, los Pastrana y los Santos. ¿Y por qué no los ponen ahí en el cuadro? ¿Y por qué oiga, es verdad, la W no pone a los Pastrana y los Santos. A ver, gente, yo les quiero decir a todos los que estén aquí en este momento, que hay 3.000 personas prácticamente en el en vivo, que ustedes sí pongan a los Pastrana y a los Santos. Ahí entonces les voy a pedir, por favor, pongamos ahí. La familia Pastrana y la familia Santos están implicadas en la corrupción del problema gravísimo de la salud de los colombianos. Por cierto, la cifra que se maneja al año, ¿cuánto es, Carolina? Porque yo siempre digo 93 billones, pero parece que son más de 100. ¿Cuánto es la cifra real? Este año vamos a arrancar con 95 billones. Porque va a haber unas adiciones presupuestales de algo que se llama presupuestos máximos, que son los recursos adicionales de alto costo. Pero arrancamos con 95 billones que ya tienen en su bolsillo las EPS. Y hay algo que tienen que entender. ¿Cómo que ya los tienen en su bolsillo? ¿Las pagan por adelantado? Pagamos por adelantado los colombianos. Ah, qué belleza. Por adelantado. Qué belleza. Mes a mes. Uy, no, Carolina, esto está tenaz. O sea, pues imagínate, con 95 billones de pesos por repartir, ¿cómo está toda esta gente diciendo, vamos a dejar de ser multimillonarios, todo lo que nos han robado no nos va a alcanzar para seguir comprando yates, para seguir sacando plata? ¿Qué es esa vaina? A ver, dime si este cuadro está bien hecho. Es el cuadro que hace la W. ¿Qué es esto de offshore, Venture Investment, todo eso? A ver, explícanos esta parte central del cuadro. Un offshore es una entidad financiera que tiene residencia, una entidad empresarial que tiene residencia fuera del país. Como eso no puede ser perseguido por las estructuras financieras ni de control en Colombia, entonces la plata entra a las IPS. Como no hay regulación tarifaria, entonces ellos se pagan a sí mismos. Y no hay mecanismos de control, ni de auditoría forense, y después esa plata la sacan a estos centros financieros que hoy controla Sanitas. Los mismos de Sanitas, opositores de la reforma a la salud. A ver. Y allá hacen todo tipo de negocios con estos perdóname. Les pagan por adelantado. Uno. No tienen auditoría. Ellos se pagan a sí mismos, pues ¿qué van a hacer? Largarse con la plata para un paraíso fiscal. Si es que lo tienen facilísimo. Por eso no quieren que haya reforma de la salud, gente. Es que es así de fácil y así de sencillo. No hay que explicar tanta tabla ni tanta cosa. Se quieren seguir robando la plata. Sencillamente así. Todo esto, estos cuadros y todas estas cosas que sacan son, pues, resúmenes de las situaciones que están pasando, pero lo que explican es al final un robo brutal. Por eso es tan incómoda gente como Carolina Corcho, cuando se está enfrentando sola a la oligarquía, a la cleptocracia, es decir, a todos los mafiosos y criminales que están en esto. Y te quiero preguntar cosas muy incómodas en este envío porque me están haciendo unas preguntas muy tenaces, ahora que termines de explicar la tabla, porque me están preguntando, por ejemplo, ¿por qué hay gente que estando dentro del gobierno, como Roy Barreras, se oponen a la reforma de la salud o se han opuesto a la reforma de la salud? Pues eso pasó efectivamente. Acuérdense que el primer año de gobierno habían por lo menos 4 ministros al interior del gobierno oponiéndose a la reforma a la salud. Y eso fue uno de los grandes errores de este gobierno. El presidente de la República ya lo reconoció. Fue un error nombrar a Alejandro Gaviria, quien lideraba al interior del gobierno el contubernio con la oposición para que la reforma a la salud se fuera al traste. Eso es una realidad y eso es un error que no podemos volver a cometer. Mira, hablando de errores, preguntan una y otra vez por qué Saravia está en el gobierno. Pues imagínate si lo de Alejandro Gaviria fue un error y con el tiempo se comprueba que realmente Saravia tiene intereses en todo esto, pues imagínate el error que va a hacer Saravia, ahora canciller de Colombia. Bueno, explícanos esta tercera columna que hay aquí que pone Fiduprevisora FOMAC. ¿Eso qué es? John Mauricio Marín, partido de la U. ¡Qué miedo! Mira, John Mauricio Marín es una persona que estuvo en la Fiduprevisora. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que él lo removió y lo retiró de allí. Luego aparece Augusto Rodríguez, porque se le endilga a Augusto Rodríguez, director de la ONP, que él era el recomendado
de Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez plantea que él hace parte de un acuerdo político con el partido de la U para ser parte de la FIDU previsora. En este momento está por fuera, pero yo vuelvo e insisto, ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación generando ya la claridad de qué está pasando con el sistema de salud del magisterio? Pero también, Pablo, hay un asunto. Estos temas de corrupción no son apenas de ahora. Vuelvo e insisto, esto es un régimen de la corrupción que viene hace muchísimo rato bajo estos mecanismos que ellos han utilizado de manejo de recursos públicos de salud hacia discrecionalidad, y lo que resuelve eso es la reforma a la salud, la cual hoy yace moribunda en el Congreso de la República porque en la mesa directiva los dos vicepresidentes del Congreso de la República no quieren firmar la continuidad del debate de la Cámara de Representantes, es decir, opónganse, señores, den el debate, pero no permiten que haya debate. Esa es la realidad que tenemos hoy. Bueno, eso está brutal. Vamos a seguir porque a ti te va a dar algo cuando veas lo que... El que te está diciendo que tienes un novio por allá que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Mario Urán. Era novio mío, están sí, diciendo, novio. Y que yo soy la jefa, varios periodistas diciendo pero que prácticamente yo soy la jefa de toda esta operación. Aquí te saltaron todos tus fans a decir que no creen que tengas tan mal gusto. Yo tampoco. Pero bueno, póngale cuidado, gente, que esto se va a poner bueno, porque ¿quién es este señor? ¿Quién sabe quién es este señor? A ver, ¿quién será este señor? Por favor. A ver si alguien sabe, díganme quién es este señor. Este señor es el que está diciendo que tú tienes relación con el señor Mario Urán, que es el señor, el cerebro detrás de todo este entramado. Este señor que tiene un podcast, Oído, es el director, o fue el director de comunicaciones de Álvaro Uribe, ¿no? El señor Ricardo Galán, creo. Director de comunicaciones de Álvaro Uribe en sus dos campañas presidenciales y en su primer gobierno enterito. Director de comunicaciones de Álvaro Uribe, el que está intentando ensuciar a Carolina con la relación con este señor corrupto del entramado de la salud, Mario Urán. Pero es que ese señor no solamente fue el director de comunicaciones de Álvaro Uribe en sus dos campañas y en su primer gobierno, fue estratega adjunto de la primera campaña de Juan Manuel Santos. Ojito. Pero es que además es el director de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia. Es el miembro de la junta directiva de los canales Teleantioquia y Telepacífico. Y por si esto fuera poco, es el fundador del periódico La Prensa de Bogotá, del noticiero CIM, y además es catedrático de las universidades Jorge Tadeo Lozano, del Rosario y del Externado de Colombia. Pero como le queda tiempo, además es consultor en comunicación estratégica, fundador y director de un podcast y panelista en Caracol Radio y en Cable Noticias. ¿Les queda claro quién es el que está difamando a Carolina Corcho? O vuelvo y se lo repito. Ese es el personaje. Director de comunicaciones de Álvaro Uribe, aquí lo tenemos firmando. Y esta es la gente que más se ha beneficiado de todos estos temas de campaña y de difamación con Carolina Corcho. ¿Tú te sabías todo el currículum de este señor? No, impresionante, cómo saca tanto tiempo, ¿no? Sí, claro. No lo conocía. Bueno, es uno de los poderes grandes de la comunicación en Colombia, director de Comisión Nacional de Televisión, miembro de la Junta Directiva de Teleantioquia Telepacífico, fundador de La Prensa, del noticiero CIM, catedrático de 3 universidades, panelista de Caracol, fundador, director de una cantidad de cosas. O sea, y ha estado con Santos, con Uribe, o sea, es un tipo muy duro de la comunicación. O sea, imagínate el establecimiento, el miedo que tiene que una persona como tú cante las que estás cantando a los colombianos que están en cualquier región de Colombia y del mundo, escuchando aquí en vivo y en directo por qué se quieren robar la plata de la salud. Pues me parece importantísimo que demos estas claridades. Pero bueno, pasaron más cosas, Carolina. Te voy a mostrar. Es que tenemos aquí. Bueno, eso es otro tema. Tenemos para divertirnos. Mira, es que nuestro amigo común Escobar, el doctor Cruz,
Dice, como médico hace años opté por no volver a asistir a eventos patrocinados por los laboratorios farmacéuticos. Es que los laboratorios farmacéuticos de gente, a los médicos nos regalan bolígrafos, nos intentan regalar. Yo no acepto ninguna visita, ningún comercial en mi consulta, pero a los médicos nos intentan todo el tiempo chantajear, sobornar desde hace muchísimos años los laboratorios para que mandemos sus productos, para que no sé qué tal. Bueno, pues resulta que los laboratorios farmacéuticos, aquí lo pone el doctor Escobar, como los que producen medicamentos de alto costo para enfermedades raras, organizaron un evento en un lujoso sitio, es que no se les ocurrió ningún sitio mejor. Que ahora lo van a ver. No, es que es increíble, es que son brutos también, ¿no? Bueno, en ese evento, que es una cena que ahora lo van a ver, lo organiza FECOER, que es la Federación de Enfermedades Raras, ¿no? De pacientes con enfermedades raras. Eso. Y eso se parece mucho a los eventos que patrocina la industria farmacéutica, según nos dice nuestro amigo el doctor Cruz, que lo vamos a tener estos días en este canal. Bueno, y entonces dice, ¿y qué hacía, por ejemplo, el presidente de la Corte Constitucional invitado a ese evento? Ese es el presidente de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Huérfanas, opositor de la reforma a la salud. Aquí están mira, AFIDRO, que es el logo que hay atrás, es el gremio de las transnacionales farmacéuticas. Esto es un evento patrocinado y financiado, mira que aquí en el fondo está, por la industria farmacéutica para condecorar a 2 opositores de la reforma a la salud con presencia del presidente de la Corte Constitucional. Estaba Jorge Enrique Ibáñez, es el presidente de la Corte Constitucional, presente en este evento. Sí. Es una primera gala de reconocimientos FECOER que lo organizan gente en el Club del Nogal. Eso cuesta mucho plata. Del Nogal. O sea, usted ya no puede ir a comerse una hamburguesa y pagar 2,000 pesos. Usted ya tiene que ir muy invitado y eso tiene que estar muy patrocinado y se mueve mucha plata para organizar cualquier cosa allá. Sobran las presentaciones del Club del Nogal. Pero estaban, por ejemplo, la senadora de la República de Colombia, Norma Hurtado Sánchez, el presidente de la Corte Constitucional. Opositora de la reforma a la salud. Pues claro, imagínate. Imagínense la cantidad de plata que se necesita para organizar una cena de estas o para organizar un foro como el que le organizó Daniel Coronel a las EPS, en los que como que el 80 o el 90% de los invitados estaban en contra de la reforma de la salud. Pero ahí está nuestro gran periodista de investigación, Daniel Coronel, haciéndole el juego al establecimiento. También estaba invitado Andrés Eduardo Forero Molina, representante de la Cámara. Me imagino que también será opositor a la reforma de la salud, ¿no? Opositor acérrimo, inclusive él ha dicho abiertamente que él saboteará y ha saboteado la reforma a la salud. Centro Democrático. No, hermana, pero Carolina, ¿y qué hace esta gente? O sea, explícame qué hace ¿por qué consiguen infiltrar una federación de pacientes, una confederación de pacientes? ¿Cómo consiguen ese manejo de una asociación que yo me imagino que serán padres de familia que tienen hijos con enfermedades raras? ¿Cómo consiguen hacerse con el poder y darle todo el bombo del mundo a un evento de estos precisamente para poner un relato? Claro, pero si la Federación de Pacientes fuera ecuánime es otra cosa, pero son acérrimos opositores de la reforma a la salud. Pero lo que más llama la atención es qué hace el presidente de la Corte Constitucional en una condecoración a la oposición de la reforma a la salud financiada y patrocinada por la industria que tiene intereses en la reforma a la salud, cuando la Corte Constitucional tiene que tener una independencia para proferir fallos frente a posibles demandas de trámite de la reforma a la salud y cuando la Corte Constitucional sostiene un litigio dado por la sentencia T760 respecto al tema de salud. Por cierto, llama la atención la presencia del presidente de la Corte Constitucional en un evento de estos, y si tú lo comparas con los últimos autos de la Corte Constitucional, que son absolutamente contradictorios, autos en donde en el primer párrafo la Corte llega y dice: no hay datos confiables por parte de las EPS para definir cuáles son los recursos que el gobierno le debe entregar a las EPS. Y en el segundo párrafo prácticamente le está diciendo el gobierno que tiene que entregarle un montón de plata a las EPS. No sabemos cuánto, porque ellos mismos reconocen que no hay datos claros, pero y luego aparece el presidente de la Corte Constitucional en un evento de condecoración de la oposición a la reforma. Yo creo que aquí ya se cruzaron unas líneas, porque esto es una institución del Estado, que es el juez último frente al fallo del trámite de la reforma, y si ya está acompañando la condecoración de 2 opositores, pues ya imagínate. Uy, tenaz. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que radicaron ustedes en la Fiscalía? Nosotros en la Fiscalía radicamos una investigación académica
y en la Contraloría General de la República con 3 temas. Primero, examen de los estados financieros de las EPS donde no aparecen justificados 13.2 billones de pesos entre el 2020 y el 2023. Segundo, 13.2 billones que son las reservas técnicas, ¿no? No, no es entre todo. Entre no todo. Aparecen justificados 13.2 billones de pesos en 4 años por cifras de las propias EPS. Segundo tema que radicamos, año previo a las elecciones regionales del país, en el 2023, 9 EPS bajo el control, no de la intervención del gobierno, sino del hermano de Vargas Lleras, amigos de Uribe, del Partido Conservador, giraron 746 mil millones de pesos a uniones temporales. Entre esos está Clínica Caribe y hay varias uniones temporales que son empresas de papel, muchas de ellas, que no sabemos si son clínicas, proveedores. Hay una que se llama Viva, entonces tienen Viva Cali, Viva Ibagué, Viva Medellín. Nos parece muy sospechoso esos giros a unas empresas que aparecen, que no corresponden a ninguna persona jurídica de proveedor o clínica. Pregunta académica que le hicimos a la Fiscalía General de la Nación. ¿Financiaron con esos recursos las campañas? ¿Quiénes son los dueños de estas uniones temporales? ¿Quiénes están detrás de esto? A través de estas figuras es que están sacando la plata con fines distintos a la financiación de campañas, a la financiación, de la atención en salud de los colombianos. Respuestas que aún estamos esperando por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. ¿Qué más radicamos? Radicamos documentos que radicaron las propias EPS, donde hay cobros de sobrecostos de medicamentos de un año al otro hasta por el 2000% de más, donde el sistema pagó hasta 200 mil millones de pesos de más por medicamentos que no tienen esos costos. Tiene la Fiscalía en su poder toda esta investigación. Además, esto fue corroborado posterior por una investigación del ADRES, donde también tiene la Fiscalía de que las EPS reportaron 980 mil millones de pesos que se gastaron en medicamentos que no aparecen registrados en ninguna compraventa en el país. La nueva EPS registra que se gastó más de 10 billones de pesos, pasó de 14 a 24 billones de pesos en un año, pero el revisor fiscal no lo registra, no lo firma. Me imagino que el revisor fiscal no lo firma porque dice, si firmo eso va a terminar preso. También lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones de la Contraloría, donde la nueva EPS gastaba plata de los recursos de los colombianos en pauta publicitaria. ¿Cuáles eran esos medios que estaban siendo financiados? En yoga, en préstamos bancarios, donde utilizaban la plata de los colombianos para nosotros pagar, los colombianos pagando intereses de préstamos multimillonarios. Pablo, no sabemos cómo más hacer estas denuncias y ahora entonces van a decir que nosotros somos los jefes de la corrupción, que el presidente es Gustavo Petro y nosotros somos los jefes. Pero escúchame, ¿qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué le pasa a la Fiscalía? ¿Por qué no se mueve con esto? No, yo no entiendo. Y vuelvo Preguntémosle a la gente. Todo esto está radicado. Recuerden, dan la plata por adelantado. Prácticamente sin ninguna auditoría, terminan llevándosela para paraísos fiscales y la gente en Colombia en el paseo de la muerte, los territorios abandonados, se robaron toda la plata. Gracias. Álvaro Uribe, ley 100. Gracias. ¿Y cómo así que la Fiscalía del gobierno de Petro sigue sin hacer nada al respecto? Pónganme en los comentarios por qué creen que pasa eso y cuál creen que es la eficiencia que está teniendo en este momento la fiscal. Y desde aquí nuestro grandísimo saludo a la fiscal. Yo creo que tiene que tomarse un café doble todas las mañanas de aquí en adelante. Pero Carolina, sinceramente a mí me parece sorprendente realmente que la Fiscalía no dé señales de vida en esto. Es un robo multimillonario en Colombia. Y entre más impunidad haya, no hay disuasión al bandidaje, porque entre otras cosas, Pablo, y quiero ser muy clara, ¿dónde está la auditoría forense que el gobierno nacional, la superintendencia del ministerio dijo que iban a contratar? Hace mucho rato debieron iniciar una auditoría forense en el sistema. ¿Qué es una auditoría forense? Es una auditoría externa donde se hace el seguimiento de cada peso que sale al ADRES hasta dónde termina. En el momento en que usted anuncia la auditoría forense, muchos bandidos se abstienen de seguir sacando esas platas para paraísos fiscales. El ADRES, por ejemplo, hizo eso. Hay otro negocito que es el SOAT, denunciado por el superintendente en ese momento, Ulay Beltrán.
El SOAT es un negocio multimillonario. Entonces, el director del ADRES, ¿qué hizo? Contrató una auditoría in situ. ¿Y qué encontró? Potreros facturándole al Estado por atenciones de tránsito, restaurantes, un montón de asuntos que no existían. Espera, solo ¿cómo con que una auditoría. ¿cómo que potreros facturándole al Estado? Potreros facturando. ¿Sabes en cuánto disminuyó la facturación cuando se inició la auditoría contratada por el ADRES? ¿Saben cuánto se disminuyó la facturación que le hacían al ADRES por atenciones de accidente de tránsito? ¿Cuánto? En el 50%. O sea que antes facturaron un 50% de más. Todo esto ha ocurrido durante los anteriores gobiernos. Siempre. ¿Cuánta plata le han sacado a los colombianos de la salud sin que nos hubiéramos dado cuenta? Si ahorita ya redujimos la facturación en un 50% es porque el bandidaje se disuade, porque les da miedo que una auditoría les haga seguimiento y terminen presos. Pero si no hay la auditoría forense es muy difícil, tableros de control, y eso es lo que tendría que estar haciendo ya el gobierno. No, tenaz. Aquí ya empezaron con los insultos. Palabras mayores en el RTVS. No, señores independientes, vamos a hacer siempre contrapoder. Carolina, cuando tú seas presidenta, yo voy a seguir aquí, en esta otra orilla, y te voy a dar duro si veo que te haces con aliados como Benedetti, como gente así. Te lo aseguro, te lo aseguro. Esto no puede ser que no haya independencia. Hay muchísimos medios de comunicación que se dicen alternativos que están plegados a las agendas de pues el establecimiento, que en este momento el establecimiento lo tiene el gobierno de Gustavo Petro. La fiscalía la tiene en este momento una fiscal que ha ternado al presidente que no está dando resultados. Tenemos que entre todos los ciudadanos tener un pensamiento crítico para exigir acciones concretas. No quieren dejar pasar una reforma a la salud por razones obvias, pero tampoco quieren dejar actuar a los organismos de control. Yo creo que nos queda 1 año y medio, Carolina, y ahora ya tenemos una procuraduría, supuestamente una fiscalía, una serie de organismos de control. ¿Tú crees que en este año y medio vamos a ver cambios en la agenda política colombiana a favor del progresismo, o la presencia de personajes como Benedetti garantizan que van a seguir siendo las maquinarias las que manejen la política del país? Mire, yo espero que se haya cambios. El gobierno tiene que mostrar realizaciones en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Necesitamos que la gente sienta el cambio en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero había avances, Pablo. Yo creo que también tenemos que ser justos. Los indicadores económicos y macroeconómicos han sido positivos. Esa cifra de empleo a un solo dígito, y además ha sido el momento en que más empleo en el área rural se ha generado. El crecimiento del café, el crecimiento inclusive de la ganadería y el campo agrario ha sido importante en este gobierno. La disminución de la inflación, que está en 5.2 y de acuerdo al Banco de la República va a terminar en 3, es un asunto importantísimo. El uribismo decía que íbamos a terminar con el dólar en 20.000 pesos y eso nunca pasó. Es decir, ha habido un manejo macroeconómico y en el tema agrario económico ha habido avances importantes del gobierno. Pero falta realizaciones en ejecución de vías terciarias, falta realizaciones en cumplimiento del plan de desarrollo. Ahorita que estoy en las ciudades, la gente reclama los acueductos, las plantas de tratamiento de agua residual, que tienen recursos. Hay que acelerar esa ejecución. Y también hay que ser justos en algo, Pablo. La oposición que le han hecho desde las altas cortes, desde el Congreso de la República y alguna prensa corporativa al presidente Gustavo Petro ha sido cerrera. No le reconocen es nada. Nada, pues ahora es cabecilla de la red de corrupción de este país cuando él ha sido el que ha abierto las puertas para denunciarlo. Falta que lo acusen de paramilitarismo también, ¿no? No, la Corte Constitucional le ha tumbado los decretos de La Guajira, se los tumbó. Le tumbó el artículo de la reforma tributaria donde le regalaron 6 billones de pesos a las transnacionales extractivistas de la reforma tributaria. Le tumbaron el artículo del ICETEX donde quería suprimir los intereses para los jóvenes. Aparte de eso, tumbaron 4 senadores, si no son 4 o 5, el Consejo de Estado del Pacto Histórico, que por doble militancia bajo fallos bastante discutibles. En este momento, el presidente de la Corte Constitucional, que estaba en el Club Nogal, en un evento financiado por las transnacionales farmacéuticas, presentó ponencia para hundir la reforma pensional, que significa 230.000 pesos mensual para los viejos y viejas vulnerables de este país. O sea, ustedes pueden creer que hay hasta oposición para entregarle 230.000 pesos de la sobrevivencia básica. Y que se oponen congresistas que ganan 50 millones al mes. Es una oposición cerrera, obstruccionista, donde no le reconocen absolutamente nada al presidente Gustavo Petro, magnifican todo lo malo, minimizan lo bueno. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del análisis. Estos son palabras mayores.